Vamos a continuar con esta lección 4 dedicada a los momentos. Nos habíamos quedado en la desigualdad de Markov, y ahora íbamos a ver un momento importante que es el momento varianza de una variable x, que en realidad es esta esperanza de esta transformación de x. En realidad es una transformación de x, de la variable x, que consiste en hacer que a cada valor de x se le reste el valor esperado, el valor central, y hacer el cuadrado. Bien, pues esta transformación de esta variable x le calculamos la esperanza, ¿de acuerdo? Y esto es lo que llamamos varianza de x, que es una medida de dispersión. Fijaos que estamos evaluando qué valores de omega pequeña, de un espacio de probabilidad, van a parar a un número real determinado. Bueno, pues a este número real, a donde va a parar una omega pequeña, el valor x pequeño, x pequeña en el sentido de número real, le restaré el valor real que consiste en la esperanza de x. Lógicamente, como la esperanza de x está, digamos, podríamos decir, en centro de gravedad, habrá valores de x que estarán por encima y valores que estarán por debajo, ¿de acuerdo? Girarán en torno al valor de la esperanza de x. Claro, los positivos con los negativos se acabarían compensando. Para evitar esto, para medir el grado, digamos, de dispersión, de dispersos que están a derecha y a izquierda del valor de la esperanza, lo que hago es el cuadrado. Podría hacer el valor absoluto también, pero la varianza es el cuadrado. Hacer el cuadrado, de esta manera evito los signos negativos y calculo la esperanza de estas diferencias de los valores que toma la variable x sobre los números reales respecto al valor real esperanza de x, que es el valor central. Y esto es la varianza, es la dispersión, una medida importantísima en estadística que va a salir continuamente. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros llamamos en estadística la varianza muestral y su raíz cuadrada, lo que llamamos la famosa desviación estándar. La famosa desviación estándar o desviación típica. Bien. Un primer teorema dice que la esperanza, esta expresión, la podemos expresar, valga la redundancia, de esta manera. Como la esperanza de esta transformación de x al cuadrado, menos la esperanza al cuadrado de x. O sea, calcular la esperanza de x y multiplicarla por la esperanza de x. Esto es la esperanza al cuadrado. Esperanza de x multiplicado por esperanza de x. Demostración de esto, bueno, definimos la varianza de esta manera, esta es la definición de varianza. Bien, aplicamos el concepto de esperanza, primero hacemos el cuadrado, ¿vale? De lo que tenemos dentro del paréntesis, tenemos x al cuadrado, x también, evidentemente, tenemos el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, ¿veis? Esperanza al cuadrado de x es esperanza de x por esperanza de x, y tenemos el producto menos 2 veces el producto del primero por el segundo, que es 2x esperanza de x. Ahora, por la linealidad del concepto de esperanza, que ya hemos visto, hago pues que es la esperanza de todo esto de aquí, de toda esta expresión de aquí, es la suma de las esperanzas. Entonces tengo la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de todo esto, pero el 2 sale fuera y me queda la esperanza de x multiplicado por la esperanza de x, pero la esperanza de la esperanza de x, si es un número, esperanza de x es un número, es un valor. Entonces la esperanza de este valor es el mismo valor. Todo gira en torno a aquel único valor, por lo tanto la esperanza de una variable constante, que solo tiene un valor, en este caso esperanza de x, es la misma esperanza de x, por eso me queda menos 2 esperanza de x multiplicado por esperanza de x. La esperanza de x, de la esperanza al cuadrado de x, vuelve a ser esperanza al cuadrado de x, porque es la esperanza de una constante, de un valor, de un número real. Esto es un número real. Esperanza al cuadrado de x, la esperanza de x es un número real, porque es una
una función, hemos dicho, que va a parar de cualquier función de distribución sobre los números reales, y por lo tanto me queda que la esperanza de x al cuadrado, perdón, la esperanza al cuadrado de x es esperanza al cuadrado de x. Evidentemente esto es esperanza al cuadrado de x, y evidentemente se me va esta y se me va el 2, y me queda la expresión que quería demostrar. Bien, otro teorema, que la varianza de esta transformación lineal de x a x más b, pues es a al cuadrado por la varianza de x. O sea, esta sale expresada como forma de cuadrado. Bueno, veamos el resultado. Fijaos que esto es la varianza de u, que es esta transformación, y vamos a denominar mu de x a la esperanza de x, mu de u a la esperanza de u, esta transformación, es como llamamos a esta transformación. Entonces la varianza de u es u menos la esperanza de mu, o mu, la esperanza de u, perdón, que es mu sub u, vaya lío con mu y u, al cuadrado. Hubiera podido poner otras letras, pero bueno. Y esto es igual a la esperanza de hago al cuadrado, y me queda esta expresión. Entonces, bien, bueno, aquí he sustituido, perdón, antes he sustituido la mu sub u por su expresión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Bien, por lo tanto, tengo que al hacer este cuadrado y aplicar la linealidad, me sale que es la esperanza de esto de aquí, de esta expresión de aquí, y ahora me queda la a al fuera y me queda esperanza, por la propiedad de la linealidad. Este valor sale fuera de la esperanza, de la integral, y me queda que la varianza de esta transformación es a al cuadrado por varianza de x, ¿vale? Que es un resultado que es importante, que sale numerosas veces en estadística. Vale. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahora vamos a la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev dice que sea una variable x con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, para todo a mayor que 0, ahora cualquier variable x, ahora antes en la desigualdad de Markov era una variable con valores no negativos, ahora es cualquier variable, x con media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces, para todo a mayor que 0, se cumple que la probabilidad de que x menos mu, la probabilidad de que x menos u en valor absoluto, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, esté por encima de este valor a positivo, es menor que sigma al cuadrado, o sea, la varianza partido por a al cuadrado. O sea, estamos acotando. Estamos acotando. ¿Esto qué quiere decir? Fijaos, quiere decir que de alguna manera, cuando yo fijo una a, imaginaos que yo, imaginaos aquí estos dibujitos que os he hecho, yo imaginaos que tengo una determinada función, aquí he hecho una disfunción rara, aquí de momento no, digamos, esto vale para cualquier función de distribución, no es para una distribución determinada, esto vale para... Entonces he dibujado una función de densidad, no la función de distribución, ya os comenté que utilizaré a veces indistintamente. Aquí tenemos una función de densidad, que evidentemente el área es 1, y aquí lo mismo, dos formas diferentes. Aquí lo que estoy de alguna manera diciendo es, y aquí tenéis la demostración, aquí tenéis la demostración, no voy a entrar, es una demostración sencillísima. Pero en todo caso, lo que me interesa que os deis cuenta es que si yo fijo una A positiva, lo que estoy diciendo es que me estoy desplazando hacia esta. O sea que A, estoy desplazando, si esto es la mu, este es el valor central, pues a mu más A. Pues lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que x menos mu esté por encima, esta probabilidad, ¿de acuerdo?
Esta probabilidad, tanto a derecha como a izquierda, aquí lo pongo sin valor absoluto, pero lo que me está diciendo es que esta probabilidad es cada vez, que sea mayor que A, es cada vez más pequeña, dependiendo de dos cosas. Una, de la A que yo fije y de la sigma que yo fije. O sea, en la de Markov, la desigualdad de Markov, estoy refiriéndome a la esperanza. Y ahora me estoy refiriendo a la varianza, a la dispersión. O sea, de alguna manera, el que yo coja una cola, o unas colas, porque puedo irme hacia el otro lado, el que yo coja unas colas, cada vez voy perdiendo más probabilidad, cada vez se va alejando más, pero así como en la de Markov decíamos, en función del valor de la esperanza, en las colas, cuando nos alejamos, pues ahora también no va a depender únicamente de la mu, sino que va a depender también de la dispersión. O sea, que cuando tenga más dispersión, esta probabilidad se va a ir disolviendo más lentamente, y cuando la dispersión sea más pequeña, esto sea más pequeño, esta probabilidad será cada vez más pequeña. O sea, en las colas tendré menos cosas. O sea, de alguna manera estoy acotando, digamos, lo que se puede alejar. Una, en la de Markov, de lo que se puede alejar respecto de la media, del valor medio, ¿de acuerdo? Era esta desigualdad que teníamos aquí. Y ahora, respecto, fijaos que teníamos aquí el valor en el numerador, directamente proporcional, el valor del valor de este centro de gravedad, y aquí la t, y ahora estoy haciendo lo mismo, pero con el valor de, o sea, fijando una mu, el valor respecto de mu, por lo tanto, el grado de alejamiento respecto de mu, de que los valores estén por encima de mu, en valor absoluto, por lo tanto, podría fijar aquí y en su reverso, a la zona de la izquierda, si hago el valor absoluto, pero en todo caso, lo que me interesa que veáis es que, de alguna manera, esta desigualdad me dice que lo que haya en las colas también depende de la varianza. Si la varianza es muy grande en las colas, se irá disolviendo la probabilidad lentamente. Si la varianza es muy pequeña, en las colas enseguida, con A pequeños, ya tendré muy poca probabilidad. O sea, lo hace depender, evidentemente, directamente, de forma directamente proporcional a la distancia de los valores respecto del centro. Lo hace respecto a un valor fijo A, lo hace depender directamente del valor de la varianza, y por lo tanto, cuanto más grande sea esta varianza, más grande será esta probabilidad, pero también del valor de A, lógicamente, porque si cojo valores cada vez más grandes de A, pues esto se va haciendo más pequeño porque la está en el denominador. Y cuanto más grande lo coja, pues está jugando con el cuadrado, y por lo tanto cada vez se hace más pequeño. Bueno, es un resultado que, repito, que se utiliza en estadística como a veces en ciertas demostraciones, entonces es interesante que lo conozcamos, pero bueno, tiene su uso. Y aquí os lo he dibujado de esta manera. Quiere decir que en las colas, pues estas probabilidades va a depender de la dispersión que yo tenga. Si esta dispersión es pequeña, pues la probabilidad será más pequeña, y si la dispersión es más grande, pues esta probabilidad será más grande. Aquí tengo más dispersión de la que tendría aquí, por ejemplo. Bien. Pues vamos con los últimos conceptos, no nos queda mucha cosa, después ya haremos problemas en otro vídeo, pero vamos a ver, ya os he dicho que con vectores también hay momentos, yo tengo momentos de vectores, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos momentos en los vectores que son importantes, que es uno el de covarianza y sobre todo el de correlación. Este, que es el de covarianza, es esta expresión, la covarianza de x e y, del vector x e y, tiene esta expresión, ¿vale? Ahora la veremos con un poco más de detalle, y la correlación es la covarianza dividido por la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Esto por definición, ¿cómo definimos los momentos? Al principio de la lección hemos dicho, hay una serie de momentos, pues esto, pues cuando tengo un vector de variables aleatorias, en el caso dos variables aleatorias, un vector de dos variables aleatorias, puedo definir el momento covarianza y el momento correlación. Repito que
tienen importancia sobre todo en el cálculo de esta correlación, que en regresión tiene mucha importancia a la hora de relacionar dos variables, ¿de acuerdo? Bien, de momentos de vectores se pueden definir muchos más, es una lección introductoria a lo que sería el mundo de los momentos, estos números que caracterizan, en este caso, un vector. Entonces, fijaos, vamos, después ya veremos que es, evidentemente es simétrico, la covarianza de x e y es la misma que la covarianza de y de x, y un resultado importante, que la covarianza de x con x es varianza de x, porque claro, si yo pongo aquí x y aquí pongo x, me queda que es esperanza de x menos x multiplicado por x menos x, que es la esperanza de x menos x al cuadrado. Perdón, la esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado. Y lógicamente me queda la varianza de x. Por lo tanto, la covarianza de x es igual a la varianza de x. Bueno, ya veréis que esto tiene una trascendencia en la correlación importante, porque lo que hace es estandarizar el valor de la correlación, o estandarizar el valor de la covarianza, que en realidad es lo importante de esta definición de correlación, es lo que hay en el numerador, que es la covarianza, que es lo que marca el signo. Mirad, os he dibujado aquí tres opciones de función de densidad de un vector x, y. Fijaos, tenemos una situación de x e y con esta función de densidad continua, que sería como una especie de montaña, como en los mapas de excursionismo, veis que las montañas están simbolizadas con unos, digamos, diagramas de nivel, ¿no? Bien, esto marca un nivel de altura, cada vez superior, entonces esto sería como una montaña que va subiendo y aquí tendríamos el pico. Fijaos que de x tengo la esperanza en este punto, de y tengo la esperanza, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Tengo tres situaciones diferentes que ahora vamos a ver. Claro, fijaos que cuando yo defino la covarianza de esta manera, estoy definiendo la esperanza de este producto. Y ahora fijaos una cosa. Pensad en una situación, a ver, estamos en teoría de la probabilidad y no digamos, estoy hablando de variables poblacionales o de visiones de variables definidas sobre todo a una ómega y, por lo tanto, podemos decir de teoría de la probabilidad, de funciones matemáticas. Pero llevémoslo un poco, porque yo creo que se entenderá mejor, al terreno de la estadística. Imaginaos que estoy representando dos variables como la altura y el peso de las personas. Tendría una cosa así. Los individuos estarían situados así. Aquí estarían los muy altos y con mucho peso, aquí los bajitos y con poco peso, y evidentemente no están todos los valores muy alineados, aunque hay una relación importante entre la altura y el peso. Normalmente la gente más alta pesa más y la gente más baja pesa menos. Pero tendríamos una distribución de esta manera. Podríamos decir la distribución de altura y peso, podríamos decir que tiene esta forma. En cambio, la distribución, yo que sé, de altura, no, voy a poner otro ejemplo, de edad, edad y velocidad a la que corres por un punto determinado en coche, es un tipo de situación de este tipo. La gente más grande, mayor, la gente mayor corre menos, y la gente más joven, X, bajos, corre más, más velocidad. ¿Veis? Que teníamos una relación de este tipo más bien inversa, que podríamos decir, ¿no? Una relación inversa entre X y aquí es una relación directa entre X y. Y aquí podríamos decir la altura y la nota de selectividad, pues que es una situación de que no hay de todo. Entonces, bueno, ya todos los valores más, digamos, aquí, más que esta distribución, para este caso, sería una distribución más homogénea, que todo fuera más como un plano, pero bueno, en todo caso una situación de no relación, sería esta situación de no relación. Entonces, claro, ¿por qué la covarianza me distingue esta zona, una situación como esta, como positivo y esta situación como negativo? Porque fijaos que, claro, estoy haciendo el producto de x menos esperanza de x multiplicado por y menos esperanza de y. Claro, cuando tenga esta situación, ¿qué pasa? Que cuando los valores de x sean grandes,
O sea, tendré, aquí, en esta zona de aquí, tendré valores de X y de Y que estarán por encima de su esperanza respectiva. Por lo tanto, tendré valores generalmente positivos. Y por aquí tendré valores generalmente también positivos. ¿Por qué? Porque tendré valores de X que están a la izquierda de su esperanza, ¿veis aquí, por aquí? Tengo valores de X que están a la izquierda de su esperanza, pero también valores de Y que están por debajo de su esperanza. Por lo tanto, tendré valores negativos con negativos. ¿Y esto qué me dará? Esperanza positiva. Por lo tanto, digamos, cuando yo calcule la esperanza tendré muchos valores positivos. Por lo tanto, la covarianza va a ser positiva. Porque normalmente tendré productos de valores positivos con positivos, o sea, producto de valores positivos con positivos y valores negativos con negativos. Habrá casos de positivos multiplicados por negativos que estarán por aquí, digamos, y valores por aquí que serán positivos de X menos esperanza de X, y negativos de por aquí, por aquí, y negativos de por aquí. Aquí tendría positivos con negativos de Y menos esperanza de Y, y por aquí tendría positivos de Y por esperanza menos esperanza de Y por X menos esperanza de X. ¿De acuerdo? Tendré estas zonas de aquí, ¿veis? Son zonas que tendré el producto negativo, pero no es donde está la masa de valores, sobre todo están aquí o están aquí, ¿veis? Entonces, tendré más bien, por lo tanto, tendré covarianza positiva. En cambio, aquí pasará al contrario, porque la mayor parte de valores, veis, están o bien aquí o bien aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendré, digamos, menos valores, tendré tendencia a tener menos valores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta covarianza va a ser negativa en este caso, aquí será positiva, y aquí digamos que van a irse compensando positivos por positivos, negativos por negativos, positivos por negativos, negativos por positivos, y va a quedar todo compensado y la esperanza va a ser cero, o muy próxima a cero, tendré una covarianza muy próxima a cero. Por lo tanto, la covarianza de alguna manera es un momento que me dice cómo está distribuida, cómo están distribuidas dos variables dentro de un vector, cómo son sus probabilidades, cómo están situados los valores. Pensad en puntos organizados de esta manera, en puntos organizados de esta manera, o puntos organizados de esta manera. Ya os decía, altura y peso, altura y nota de selectividad, edad y velocidad a la que corres. Bien, si defines entonces la correlación de esta manera, fijaos que si esto es cero, si la covarianza es cero, la correlación será cero. Si la covarianza es positivo, la correlación será positivo, que es lo que marca este momento correlación, que es un momento importantísimo en estadística, marca que hay una relación de dependencia directamente proporcional, y en el caso de estar aquí, en esta situación de aquí, tengo una dependencia inversamente proporcional y por eso me tendré una correlación negativa. Además, la correlación tiene una ventaja, porque la covarianza la podría utilizar para medir digamos, la relación, si es de un tipo o de otro, positiva, negativa, o no hay relación, pero la ventaja que tiene la correlación es que está estandarizada. ¿Por qué? Porque cuando, fijaos, y esto lo tenéis aquí, fijaos que aquí dice el teorema, si X e Y son independientes, entonces la covarianza de X y Y es igual a la correlación igual a cero, porque lógicamente, si hay independencia, esto será cero. Quiere decir que no hay relación entre las variables, esta correlación será cero. Y por lo tanto, claro, fijaos que si yo tuviera una situación de que todos los valores estuvieran alineados aquí, fijaos qué es lo que ocurre en una situación como de este tipo. Es que en realidad X e Y son iguales. Si yo tengo esto o esto, ¿de acuerdo? Aquí tengo que X e Y son iguales, o que aquí X e Y son, digamos, inversas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, fijaos que en estas situaciones, lo que marca el signo de la correlación, aquí tendré una correlación de 1 y aquí una correlación de -1, lo que marca el signo es la covarianza, pero
lo que marca este máxima de relación, la máxima relación que me puedo encontrar es entre x y x, o entre x y menos x, ¿de acuerdo? X y menos x. En este caso es una correlación de -1, y aquí tengo una correlación de +1. Pero lo que me marca este máximo de +1 y -1 es la expresión de la correlación. ¿Por qué? Porque cuando x, digamos, lo estoy correlacionando con el mismo x, ¿qué ocurre? Que este denominador será, digamos, varianza de x. O sea, el numerador será varianza de x y evidentemente tendré que la varianza de x multiplicado por la varianza de x y después la raíz cuadrada es varianza de x, por tanto tendré un máximo de 1. Y cuando esto ocurra con x menos x, la covarianza será negativa y por lo tanto al dividir tendré que la correlación será -1. Por lo tanto, estoy consiguiendo un momento que está acotado entre -1 y +1. Y esto es la ventaja que tiene la correlación, que se mueve desde -1 a +1, pasando por el 0 cuando no hay relación entre las variables. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente tenemos un teorema, que dice que la varianza del sumatorio, acordaos que hemos visto antes esta situación de aquí, que decía que la varianza de, a ver dónde estaba la esperanza, y aquí, que la varianza de una variable, aquí, que la varianza de esta transformación lineal de una variable x era al cuadrado, el coeficiente que multiplicaba la x al cuadrado, por la varianza de x. Bueno, pues aquí tenemos un resultado equivalente, pero no con una variable, sino con un vector de variables. Bueno, es un resultado que os lo doy. Tiene poca trascendencia en estadística. Bueno, tiene su trascendencia en estadística, pero lo vamos a ver ahora muy de pasada. Simplemente que viene a ser una generalización, pero que claro, en el caso de antes teníamos una única variable, ahora tenemos más de una variable y evidentemente aquí aparecen las covarianzas. Ya acá aparecen estas covarianzas de las variables, que evidentemente si hay independencia, y esto sí que nos interesa en estadística, si hay independencia esto será 0, porque las covarianzas serán 0. Y nosotros vamos a trabajar siempre con vectores independientes. Por lo tanto, este resultado hasta aquí va a ser cierto cuando las esté trabajando con vector, digamos hasta aquí, y con esto 0, y será útil más que cierto. Cierto es todo esto siempre, por esto es un teorema. Pero esto será 0 cuando este sumatorio sea de una suma de variables, de un vector de variables independientes e idénticamente distribuidas, que será nuestro objetivo, como ya os dije en la lección 3 de vectores aleatorios. Pero en todo caso, aplicando el concepto de esperanza, de varianza como esperanza, podéis ir y simplemente ir aplicando el concepto de esperanza, pues voy llegando a este resultado, que es la expresión del teorema. No es simplemente aplicar los conceptos que ya hemos visto de esperanza, de propiedades lineales de la integración, etcétera, pues vas obteniendo este resultado que, repito, es útil sobre todo en estadística cuando estamos trabajando con muestras y estamos trabajando con lo que llamamos estadísticos. Os decía en la lección 3 el concepto de estadístico como resumen de un vector, ¿no? Como cálculo hecho a un vector que va a ser nuclear en la estadística. Aquí sí que es importante porque vamos a calcular varianzas de estos estadísticos y entonces en estos contextos vamos a utilizar este resultado, que será un resultado que siempre quedará circunscrito a esta expresión porque estas x serán independientes y por lo tanto esto será 0. Pero esto es un resultado que digo que utilizaremos digamos, en su sentido de muestras o de vector de variables independientes y que va a ser útil, y que aquí tenéis la expresión general para cualquier vector de variables aleatorias, que pueden ser potencialmente dependientes y entonces esto ya no sería 0.
¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que aquí podemos acabar la parte de teoría y vamos a ver algún problema en el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Donde veremos un poco la aplicación de esto a casos concretos y bueno, nos dará una cierta operatividad. Pero repito que lo importante, repito, es cómo lo vamos a utilizar cuando lo veamos en la parte de estadística. Aquí en los problemas vamos a, sobre todo, practicar con la noción de momento desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, pero lo esencial va a ser su uso, el uso de los momentos en la estadística, cuando veamos la estadística en lecciones próximas. ¿De acuerdo? Gracias.